El EIN es el número de identificación fiscal de una empresa. Con este número se va a poder hacer las declaraciones de impuestos todos los años. Con este número se va a poder emplear a otras personas. Por eso le llaman EIN, que significa Employer Identification Number. Es un número para poder contratar a empleados y también para poder hacer su declaración de impuestos en los Estados Unidos, y es el número que identifica a nivel federal a tu empresa en los Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Te voy a dar una sola razón. Hay muchísimas razones por las cuales es importante, pero por ejemplo, si no tienes un número EIN, no puedes abrir cuenta bancaria. Un EIN es súper importante para poder abrir la cuenta bancaria, declarar tus impuestos, poder contratar empleados, X, Y o Z. Hay muchos beneficios para poder tener un EIN. ¿Hay empresas que no tienen EIN? La respuesta es sí. Pueden haber empresas que no tienen EIN. Por ejemplo, una persona quiere comprar una propiedad y esa propiedad la quiere poner a nombre de una empresa, y esa empresa la vamos a llamar un holding. Entonces esa empresa la podemos registrar en un estado y no necesariamente tiene que tener un número de EIN. Estaría una empresa registrada por la mitad, solamente la carrocería de la empresa, pero no tiene motor, no tiene un EIN. ¿Qué se hace cuando esto pasa? Solamente debemos renovar la empresa en el estado donde se registró la empresa. Por ejemplo, un estado muy común para esto es el estado de Delaware. Delaware se utiliza para que sean holdings de otras empresas. Entonces, si usted registra una empresa y no le saca el EIN porque usted quiere que la empresa sea un holding de un auto, o el holding de un bote, o de un jet privado, o de una finca, o de una empresa, o de unas marcas como las que yo tengo aquí atrás, usted no necesita el EIN. Y si no tienes EIN, entonces no tienes que declarar impuestos todos los años, porque al no tener EIN no se activa la declaración de impuestos. Solamente tienes que renovar tu empresa todos los años, pero recuerda que si no tienes EIN, esa empresa no va a poder tener número de cuenta bancaria. Usted en cualquier momento puede comenzar el registro de una empresa a distancia, incluso si no se encuentra en los Estados Unidos. Registrar una empresa se puede comenzar en línea. Toma algunos días poder registrar esta empresa. Una vez usted registre la empresa, entonces viene un proceso de tramitar el número EIN. El número EIN es el número de identificación fiscal en los Estados Unidos. Esto también se toma varios días, más si usted viene de otros países. Por lo tanto, si se puede comenzar a tramitar la empresa desde su país. Usted, incluso si no puede viajar, puede asignar a alguien aquí en los Estados Unidos para que esa persona le pueda abrir las cuentas bancarias, y de esta manera usted pueda comenzar a operar su empresa a distancia, y cuando usted tenga tiempo de venir a Estados Unidos va a poder venir sin ningún problema. Los requisitos son bastante sencillos. Para registrar una empresa en los Estados Unidos solamente necesitas tener un pasaporte. Por supuesto, necesitas una visa si piensas venir a los Estados Unidos a registrar esta empresa. Si usted no tiene una visa, usted puede utilizar a una persona que esté en los Estados Unidos para que esa persona pueda ir al banco y pueda abrir las cuentas bancarias. Sería la parte más importante para el registro de empresa, y de esa manera usted puede registrarla a distancia, y si no tiene visa, una persona que esté en los Estados Unidos puede ser la persona que le abra esa cuenta bancaria a usted a nombre de su empresa. Otro requisito muy necesario es el nombre de la empresa. ¿Qué nombre le va a colocar usted aquí en los Estados Unidos? No es necesario tener capital. Hay muchos países que necesitan tener un capital en los Estados Unidos. Aquí no. En los Estados Unidos no es necesario tener un capital para poder registrar su empresa. Así que es súper sencillo. Usted puede tener el nombre de la empresa, un pasaporte es suficiente. Si tiene la visa, mejor todavía, porque usted va a poder estar en la cuenta bancaria de la empresa. Así que es bastante sencillo registrar una empresa en los Estados Unidos. En pocos días el registro de empresa va a estar listo. En los momentos que más se toma tiempo se puede tomar de unos 20 a 30 días. Si el proceso es bastante rápido, según el estado que usted escoja, entonces se podrá tomar tal vez unos 15 o tal vez 16 días en registrar esa empresa. Un proceso de registrar una empresa aquí en los Estados Unidos se puede tomar de 15 a 30 días, depende del estado donde usted esté registrando su empresa. Es algo bastante rápido cuando lo comparamos con otros países que se pueden tomar meses en registrar una empresa. Aquí en los Estados Unidos el registro de empresa es bastante rápido. También recuerden que tenemos otra opción, que es la compra de una empresa que ya esté registrada. Esto es algo más rápido. Usted compra una empresa que ya esté registrada, entonces va a poder abrir la cuenta bancaria casi de inmediato. Va a ser algo muy rápido que usted va a poder hacer si usted compra una empresa que ya esté registrada aquí en los Estados Unidos.
Estados Unidos. Esos serían los tiempos de 15 a 30 días cuando registre una empresa en los Estados Unidos, dependiendo del estado que usted escoja. Si usted compra una empresa que ya esté registrada, el proceso es más rápido. Todo se puede hacer tan rápido como en 24 horas. Tengo una empresa en los Estados Unidos, mis trabajos los hago en Colombia. ¿En dónde entra el dinero de esa empresa? El dinero de esa empresa está entrando en una cuenta bancaria americana. Por lo tanto, si el dinero entra en una cuenta bancaria americana, la empresa americana tiene que hacer la declaración de impuestos y tiene que reflejar esos ingresos que recibió sin importar en dónde estos negocios fueron realizados. Si preguntan en qué estado es más recomendable registrar una empresa, tomando en cuenta los impuestos, uno de los estados que más se recomienda es el estado de Nevada, el estado de Texas y el estado de Wyoming. Wyoming no tiene impuesto estatal, por lo tanto se recomienda muchísimo registrar empresas en el estado de Wyoming porque no tienen impuesto estatal. El impuesto en el estado de Wyoming es cero, no hay impuesto. Ahora, el impuesto en el estado de Nevada también es cero, pero sí hay que hacer un documento. Hay que hacer un documento que es un reporte anual. Y aquellas empresas que facturan muchísimos millones sí deben hacer otro proceso en temas de impuestos. Pero Texas y Nevada tienen el mismo esquema en impuestos, donde el impuesto es cero, pero sí deben enviar un tipo de planilla. Wyoming no tiene el impuesto, incluso no necesita enviar ningún tipo de planilla. Al momento de registrar una empresa en los Estados Unidos, usted va a tener cargos fijos o gastos fijos acá y tiene que tener en cuenta que mantener su empresa en los Estados Unidos tiene un costo. Usted tiene que tener una dirección en los Estados Unidos. También tiene que tener quien le reciba el correo en los Estados Unidos. Tiene que tener una persona o un equipo que pueda mantenerle su contabilidad mes a mes. De igual manera, al final de año, usted tiene que hacer la declaración de impuestos en los Estados Unidos, hacer la declaración de impuestos del estado y también hacer la declaración de impuestos federal. Las empresas Inc., que se escriben INC, I de Italia, N de Nicaragua, C de Canadá, y las empresas Corp, C-O-R-P, C de Caracas, O de Oso, R de Roma y la P de Perú. Corp como Corporation. Las empresas Inc. y las Corp son exactamente iguales. Están adentro del mismo tipo de empresa. Estas empresas les llaman empresas C, C de casa. Y si vamos más profundo, estas empresas hacen declaración de impuestos en una planilla que se llama 1120. Ahora vamos a hablar de las empresas LLC. L de Lima, C de Caracas. Estas empresas son las equivalentes a las empresas de responsabilidad limitada. Muchos países que tienen este tipo de empresas en sus países como Ecuador, como Perú, Venezuela, Colombia, tienen empresas de sociedad responsabilidad limitada. Ese es el equivalente a las LLC aquí en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál recomendamos? Yo siempre comparo esto cuando una persona va a un médico, va al doctor. Este doctor, si no se sienta con usted y no le hace algunos exámenes y algunas pruebas y le hace algunas preguntas, no le puede dar la receta médica. Igual nosotros no podemos decirle a usted cuál es la mejor empresa sin antes hablar con usted, sin antes saber a qué se dedica, qué va a hacer usted en los Estados Unidos, cuál es su pasaporte, qué es lo que usted hace, si va a importar, si va a exportar, si usted tiene pensado hacer algún tipo de visa en los Estados Unidos, si usted es casado, es soltero, tiene hijos. Hay muchísimos exámenes que debemos hacerles o pruebas o preguntas. Esto lo hacemos en una entrevista para identificar cuál es el esquema perfecto que debemos utilizar para su perfil. Si es una LLC, que es el equivalente a una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada, o si debemos hacer una Inc. o una Corp, que es el equivalente a una compañía anónima. Las personas tienen esta pregunta porque a veces registran una empresa en los Estados Unidos y no comienzan actividad sino hasta algunos meses después que registran la empresa. Y la pregunta es si deben declarar impuestos en los Estados Unidos. Cuando usted registra una empresa en los Estados Unidos, usted está registrando una empresa en el estado que escogió para este registro de empresa y también está tramitando un número EIN, es un número federal. Al usted tramitar el número EIN, tiene que declarar impuestos todos los años fiscales. ¿Qué pasa? Hay clientes que confunden el tramitar o el declarar impuestos con pagar impuestos en los Estados Unidos. Una cosa es declarar, otra cosa es pagar impuestos en los Estados Unidos. Cuando usted registra
registra una empresa en los Estados Unidos, aunque tenga cero movimiento, sí tiene que declarar impuesto en los Estados Unidos. Si no tuvo movimiento o no tuvo cuenta bancaria, entonces usted declara en cero. Si usted tuvo movimiento, entonces esos movimientos hay que declararlos al final de cada año. Si en el caso de que su empresa dé o genere ganancias, entonces sí tendrá que pagar impuestos. Para finalizar la respuesta de esta pregunta, hay una gran diferencia en declarar impuestos y pagar impuestos. Declarar, todos tienen que declarar. Pagar impuestos depende del movimiento de su empresa, depende si la empresa dio ganancias o dio pérdidas. Puede ser un dueño, pueden ser 2 dueños, 3 dueños, 150 dueños. No hay límites, tampoco hay normas. Por eso existe el tema de las acciones. Una empresa quiere tener 1.600.000 dueños, entonces van a generar 2 millones de acciones. El accionista mayoritario va a tener la mayor de las acciones y el resto de las acciones se las dan a las demás personas. No hay límites para registrar una empresa en los Estados Unidos. Recuerden que las cosas aquí en los Estados Unidos son bastante sencillas, no son complicadas como en la mayoría de otros países que todo es complicado. No sé por qué lo hacen tan complicado, hay mucha burocracia. Aquí en los Estados Unidos, en los 50 estados, es muy sencillo registrar una empresa. Sí, usted puede registrar una empresa en los Estados Unidos para convertirla en una exportadora. No necesita licencias especiales para poder tener una exportadora o una importadora o una empresa que se dedique al famoso import-export. No hace falta licencias especiales. ¿Por qué? Resulta que después del 9/11 en los Estados Unidos, las licencias especiales para exportar y para enviar productos solamente lo tienen los dueños de los aviones, como por ejemplo FedEx, UPS, DHL, American Airlines, o los dueños de los barcos como XM. Los contenedores arriba son los que tienen que tener esta famosa licencia. Esto se llama known shipper. Tú tienes que ser known shipper para ser dueño de las embarcaciones o de los aviones que llevan la carga para otros países. Si usted, cliente que nos está viendo, no va a ser dueño del avión o usted no es dueño de la embarcación que está llevando el producto para sus países, entonces no se tiene que preocupar por tener las licencias de import-export. ¿Qué tiene que preocuparse? Usted tiene que tener aquí en los Estados Unidos, tiene que tener un agente aduanal, tiene que tener un broker que le pueda recibir la carga a su nombre. Lo más recomendable es que esta carga llegue a Estados Unidos a nombre de su empresa, la empresa que usted registró aquí en los Estados Unidos. De igual manera, si van a sacar el producto de Estados Unidos, lo ideal es que usted saque este producto a nombre de una empresa. Esto, de nuevo le repito, lo hacen con un broker o con un agente aduanal, que hay muchísimos en estas principales ciudades que se destacan en los Estados Unidos por hacer el import y el export. ¿Cuáles son estas ciudades? Miami, Los Ángeles, Houston, Texas, Nueva York. Son ciudades principales de los Estados Unidos donde se encuentran los puertos. Recuerden que no toda la carga va por avión, por lo costoso que es, pero estas ciudades que tienen puertos son las principales ciudades donde van a encontrar la mayor cantidad de brokers y de agentes aduaneros en los Estados Unidos, y usted puede enviar su mercancía desde cualquier parte del mundo sin necesidad de tener una licencia especial. Usted lo va a entregar en una carguera en su país y aquí lo va a recibir otra carguera, o lo entrega en las oficinas de DHL de su país y aquí lo recibe la oficina de DHL y lo van a poder entregar en las oficinas también. ¿Tengo que pagar impuestos en Estados Unidos? La respuesta es, si usted tiene una empresa en los Estados Unidos y hace sus trabajos en Colombia y el dinero lo deposita en una empresa americana, usted tiene que declarar los impuestos en los Estados Unidos. Y según el resultado de esta declaración de impuestos, son positivos o son negativos, entonces la declaración de impuestos le dirá si usted tiene que pagar impuestos, sí o no, aquí en los Estados Unidos.